estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú. Nuevamente con ustedes, su profesor Dante, para tratar el día de hoy, martes 20 de abril, una bonita actividad en el área de personal social. La actividad del día de hoy será, explicamos sobre las elecciones como un asunto público. Nuestra meta o propósito del día de hoy será, explicaremos por qué las elecciones son un asunto público y qué debemos hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Y vamos a empezar leyendo el caso de Mary. Mary está preocupada y también entusiasmada, porque es la primera vez que participará en un proceso electoral para elegir a las autoridades nacionales. Ella está muy pendiente de las noticias con relación al actuar de las candidatas y los candidatos. Por ejemplo, en este caso, ya han pasado a segunda vuelta solamente 2 candidatos, ¿no? Nos dice también que revisa si las propuestas que realizan corresponden a las funciones del cargo al que postulan, es decir, presidenta o presidente de la República, o congresista, pues en la escuela descubrió sus funciones. Ella mantiene informados a sus padres y hermanos, porque considera que al elegir a las autoridades decidimos el presente y el futuro de nuestro país. Mucha atención con este mensaje que nos deja Mary al final de este caso, donde nos dice que al elegir a las autoridades decidimos el presente y el futuro de nuestro país. Si nos damos cuenta, estudiantes, ella lo que hace es corroborar si lo que proponen va relacionado con lo que dice. Si nos damos cuenta aquí, Mary es una ciudadana responsable, ¿no? Aquí tenemos otro caso, el caso de Ramiro. Y nos dice que Ramiro va a la bodega a comprar y el bodeguero José le pregunta si ya sabe por quién va a votar en las elecciones presidenciales. Ramiro le responde que no tiene idea, pues desconoce quiénes son los candidatos, a lo sumo sabe de 3, pero no le agradan por su forma de ser. Bueno, aquí se refiere a 3 candidatos antes que se inicie la primera votación, ¿no? Antes que se inicie las primeras elecciones, ¿no? Además, no tiene tiempo y un día antes de las elecciones verá a quién le dará su voto. José le explica que es muy importante informarse bien de quiénes son las candidatas y los candidatos, leer sus hojas de vida y conocer sus propuestas, pues así podrá decidir responsablemente. Chicos, aquí Ramiro, si te das cuenta, ni siquiera le interesa qué proponen los candidatos. ¿Qué te parece la actitud de Ramiro? Luego de leer estos 2 casos, vamos a responder algunas preguntas referente a los 2 casos. Primero, ¿cuál es la actitud de Ramiro con respecto a la elección de las autoridades? ¿Qué opinas de su actitud? ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de proceder en las elecciones? Observamos que a Ramiro no le interesa la elección de sus autoridades y que su actitud está mal porque esa actitud nos lleva a que tengamos malas autoridades que se sirven del pueblo y no sirven al pueblo. Y nos afecta a todos porque vamos a seguir sin obras, sin desarrollo en educación, en salud y todos los sectores, porque las autoridades que eligieron personas como Ramiro no saben cómo dirigir nuestro país. A continuación, otra pregunta. ¿Conoces a personas que actúan como Ramiro? ¿Qué les dirías? Bien, estudiantes, aquí ustedes podrían responder que sí conocen, dependiendo de su experiencia. De pronto dirían que investiguen, ¿no? Que analicen la situación actual, cómo vivimos, y el cambio positivo que se podría dar si investigamos y elijamos correctamente. Siguiente pregunta. ¿Qué criterios toman en cuenta Mary y José para elegir a las autoridades? Por ejemplo, Mary nos dice que ella buscaba las propuestas de los candidatos, ¿no? Mientras José, el bodeguero, simplemente le daba a conocer a Ramiro que debe investigar las hojas de vida de los candidatos, en este caso de una candidata y un candidato que pasaron a segunda vuelta, que investigue las propuestas o su plan de gobierno, si son viables o no, y otras cosas más que de repente por ahí pueden encontrar, ¿no? Al momento de investigar. Siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con la última frase que expresa Mary? ¿Por qué? Eso les decía en la lectura anterior, ¿no? Muy atentos a la última frase que expresaba Mary, ¿no? Ahí nos decía que al elegir a las autoridades decidimos el presente y el futuro de nuestro país. Muy bien, chicos, ahora vamos a plantearles una situación, ¿ya? Una experiencia que les podría pasar. Para ello, ustedes deben imaginar que si se acercan a ti algunos pobladores de tu comunidad y te piden que les expliques por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir, ¿qué les dirías? Bueno, en esta oportunidad yo les voy a poner como ejemplo, haría yo en este caso la vez de un estudiante y yo respondería, ¿no?
les diría que las elecciones son muy importantes para toda la población en general de nuestro país, porque vamos a decidir el futuro de nuestro país y debemos investigar sobre nuestros candidatos que pasaron a la segunda vuelta, sobre sus actividades en la política, qué plan de gobierno poseen, si es viable o no, y otras cosas más que seguramente al investigar ustedes van a encontrar, ¿no? ¿Cómo lo harían? Aquí te damos algunas sugerencias de cómo presentar. Puedes hacer un esquema, un dibujo, un texto, o también puedes hacer una historieta. Lo importante es que tú le des a conocer el por qué las elecciones es un asunto público, y es lo que se debe tener en cuenta al momento de elegir, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué utilizarías? ¿No? Vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Qué utilizarías tú para poder explicar a esas personas que te preguntan por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones al momento de elegir? En este caso, estudiantes, para que puedas preparar tu explicación, es necesario que revises las lecturas o los casos anteriores de Mary y Ramiro. Por ejemplo, también puedes revisar la explicación que te pide del por qué las elecciones son un asunto público. Para ello puedes leer el díptico que ya hemos leído en la actividad anterior. Ahí te dan a conocer, o ahí tú también has respondido con tus palabras, del por qué las elecciones son un asunto público. Tú tienes esas respuestas que te pueden servir ahora. También puedes revisar los casos y las respuestas que has dado. Ahí seguramente has mencionado qué se puede hacer al momento de elegir. Otro que te puede servir mucho para dar una buena explicación sobre qué deben hacer para tomar decisiones al momento de elegir es la entrevista que se hizo a la familia Meléndez y a la familia Coronado en la actividad que llevaba como título Identificamos criterios para tomar decisiones. Lo recuerdas, ¿no? Eso lo trabajamos la semana pasada. Ahora, otra lectura que te va a servir mucho para que expliques qué debes hacer para tomar decisiones al momento de elegir es esta lectura. También está en la misma actividad donde dice Identificamos criterios para tomar decisiones que trabajamos la semana pasada. Y ahí te dan varios criterios. Por ejemplo, ahí te decían que antes de elegir debemos conocer las propuestas de los candidatos y las candidatas para diferentes cosas, como combatir la inseguridad ciudadana, la conservación del medio ambiente, cómo va a ayudar a desarrollar la educación, la salud, la agricultura, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, con estos alcances que se te ha dado, vas a poder dar tu explicación de por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones al momento de elegir. Recuerda que tu explicación tiene que ser con tus propias palabras. Ahora sí ponemos en práctica lo que aprendimos. Y para ello te voy a dejar dos casos, el caso de Joaquín y el caso de María, para que lo leas, lo analices en la ficha de aplicación que seguramente tu maestra o tu maestro te va a enviar, y luego vas a tener que responder las preguntas. ¿Cuál es la actitud de María respecto a las elecciones? ¿Qué opinas de su actitud? ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de actuar ante las elecciones? Otra pregunta. ¿Conoces a personas que están como María? ¿Qué les dirías? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios que toman María y Joaquín para elegir a las autoridades? Y por último, ¿estás de acuerdo con la actitud de Joaquín? ¿Por qué? Todas estas respuestas van a salir de aquí, de esta lectura. ¿Ya? Estudiantes, entonces continuamos. Por último, nuestra evidencia, nuestro propósito del día de hoy. Van a grabar un video expresando sus ideas para dar solución a la siguiente propuesta. Siempre pueden pedir ayuda a su familia. ¿Ya? Aquí les voy a presentar un caso. Si se acercan a ti dos personas de tu localidad, ellos quieren que les expliques por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir, vas a considerar las siguientes preguntas para poder responderles. ¿Qué les dirías? ¿Cómo lo harías? ¿Y qué utilizarías? Recuerda que ya te puse varios ejemplos. Puedes mover el avance del presente video y puedes encontrar ahí la respuesta. No te olvides evaluar tus propios aprendizajes según los criterios que has logrado. Marcarás con una X, y si no lo has hecho, marcarás en necesito ayuda. Muy bien, chicos, no se olviden tomar la fotografía de la evidencia, luego enviarlos a su grupo de WhatsApp de su maestra o maestro, y también guardarlo en su portafolio, que cuando regresen los maestros lo van a revisar. Muy bien, chicos, de esta manera hemos culminado. Chao, chao, cuídense.